El tronco encefálico es una parte del cerebro que se encarga de regular las funciones vitales básicas, estas que trabajan de forma autónoma y que no requieren de la conciencia para ello. Por ende, las fallas en su funcionamiento pueden llevar a una muerte cerebral. Tiene apariencia de cono y en él podemos encontrar el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Este último también es conocido como médula oblongada o mielencéfalo. Tiene tres partes: el complejo olivar, que es la estructura que lo conecta con el cerebelo y que ayuda a controlar la motricidad y también hace parte del funcionamiento de la visión. Los lemniscos y la decusación lemniscal. Los lemniscos son los que se encargan de pasar información del tálamo a la médula espinal, información de tipo sensorial, y en la decusación lemniscal esta información atraviesa de izquierda a derecha y de derecha a izquierda relativamente. En las pirámides vulvares y la decusación piramidal encontramos las haces de fibras nerviosas que conectan la corteza cerebral con médula dorsal, es decir, el cerebro con el resto del organismo. La información que transmiten es de tipo motor. Y en la decusación piramidal encontramos el mismo proceso que en la lemniscal, solo que en las pirámides vulvares. Entre sus principales funciones encontramos la transmisión de información entre el encéfalo y la médula y las vísceras, tanto sensorial como motora. Controlar de forma inconsciente los latidos del corazón y la tensión arterial, así como también gestionar la función respiratoria y la nutrición y digestión a través de control de los movimientos involuntarios de los músculos que empujan la comida a través del tracto digestivo y la producción de los ácidos gástricos. El síndrome de Wallenberg o infarto vulvar lateral es el síndrome vascular más frecuente de la circulación posterior, que desencadena un cuadro clínico caracterizado por daño de la porción lateral del bulbo, donde las estructuras afectadas son la rama espinal del trigémino, la vía espinolátámica, el núcleo ambiguo del vago, el pedúnculo cerebeloso inferior y las fibras simpáticas descendentes, lo que se manifiesta con signos de lesión posterolateral fácilmente reconocibles. El bulbo en su región lateral tiene una irrigación variable. En su mayor parte es irrigada por ramas de la arteria vertebral intracraneal. Le sigue en frecuencia una irrigación dual por ramas de la arteria vertebral intracraneal y de la arteria cerebelosa posterior-inferior. Y en una proporción menor la irrigación está a cargo solamente por la arteria cerebelosa posterior-inferior. El síndrome de Wallenberg también es denominado como un síndrome clínico caracterizado por la rápida aparición de signos neurológicos focales, que persiste por más de 24 horas, sin otra causa aparente que el origen vascular. Se clasifica en dos subtipos: isquémica y hemorrágica. De la isquémica podemos decir que es una consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones transitorias o permanentes, lo que implica un daño neuronal irreversible. Ese síndrome puede afectar total o parcial la función de la participación de los vasos que irrigan la médula lateral, generalmente secundaria a oclusión de la arteria vertebral intracraneal o de la arteria cerebelosa inferior debido a las embolias en la circulación posterior por disección espontánea de las arterias vertebrales. A continuación, vamos a ver las partes de las estructuras medulares, que empezaremos de derecha a izquierda, manecillas del reloj. Encontramos la oliva inferior, el tracto simpático descendente, cuerpo rectiforme, fibras olivocerebrales, fascículo longitudinal medial,
núcleo vesicular, núcleo 12, tracto solitario y núcleo, tracto descendente y núcleo 5, núcleo ambiguo, tracto espinocerebral dorsal, tracto espinocerebral ventral, tracto espinotalámico, lemnisco medial y la pirámide. También veremos unas imágenes de una tomografía, una resonancia y una resonancia magnética nuclear. En la imagen número 2 podemos ver una tomografía axial computada de cráneo simple, con un corte axial con estructuras encefálicas normales sin datos patológicos. En la tercera imagen tenemos una resonancia magnética nuclear cerebral simple con un corte axial sin datos patológicos. En la imagen número 4 tenemos una resonancia magnética nuclear cerebral simple y contrastada, con un corte axial con datos de lesión desmielinizante en el lóbulo cerebeloso izquierdo. Buenos días, mi nombre es Lina Méndez y les voy a hablar sobre estructuras corticales. Las estructuras corticales están ubicadas en ambos hemisferios cerebrales, están compuestas por los centros cerebrales que se ubican entre la sustancia blanca, situándose cerca de la región lateral y ventral de los ventrículos laterales. La materia blanca es la que compone el 60% del cerebro. Esta sustancia está formada por una gran cantidad de fibras nerviosas, las que contienen los axones neuronales. Todos estos axones están recubiertos por una vaina de mielina que los protege y favorece la rápida transmisión de las señales eléctricas nerviosas. La estructura subcortical está conformada por 4 núcleos. Estos núcleos aquí los podemos ver reflejados. Aquí está el hipocampo, que es este que está aquí, el hipocampo, la amígdala, que parece una almendrita. Aquí está el cerebelo y aquí están los ganglios basales. Bueno, hablemos sobre el hipocampo. El hipocampo, como lo pueden ver, aquí está, la parte roja es donde está el hipocampo, situado el hipocampo. El hipocampo es una de las partes más importantes del sistema límbico. Tradicionalmente el sistema límbico se ha asociado a la regulación de nuestras emociones, mientras que el hipocampo posee un papel fundamental en los procesos de memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Bueno, hablemos ahora sobre el cerebelo. Aquí está situado nuestro cerebelo, en la parte de atrás de nuestra cabeza. Bueno, el cerebelo, esta segunda región perteneciente a la estructura subcortical y conocida como cerebelo, se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Mediante 3 conductos conocidos como pedúnculos cerebelosos, el cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviando información acerca de los movimientos corporales. Nos ayuda también en el tema del aprendizaje motor y control de los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales que los convierten en movimientos mecanizados. Corrección de los errores en el movimiento mediante la retroalimentación. Es decir, esta es la parte que nos ayuda a controlar los movimientos en el cuerpo. En caso de que haya alguna lesión, entre más movimiento se haga, si hay manera o si hay la posibilidad de que se siga restaurando a través del movimiento. Aquí podemos ver, ahora vamos a hablar sobre la amígdala. Aquí está la amígdala. La amígdala es una estructura de apariencia almendrada, como les decía, ubicada en lo más profundo de los lóbulos temporales, al igual que muchas otras estructuras subcorticales. La amígdala está formada por una serie de centros neuronales, los cuales poseen sus propias funciones, también conocida
como cuerpo amigdalino. Es una de las estructuras que más interés genera en el ámbito de la psicología, puesto que su condición de cerebro profundo la hace ser la principal reguladora de nuestras emociones más básicas, así como de nuestros instintos de supervivencia más primarios a nivel general. La amígdala es la responsable del control emocional, así como la regulación de las emociones como el miedo y las respuestas conductuales de agresividad. Bueno, aquí la podemos ver. También es posible el reconocimiento de las emociones según las expresiones faciales y se encarga de la memoria emocional y las respuestas del placer. Ahí vemos la amígdala. A los ganglios basales y sus estructuras. Aquí están los ganglios basales, que está compuesta por el globo pálido, el tálamo y la sustancia negra. Aquí podemos ver el cerebelo, que fue el que hablamos anteriormente. Bueno, los ganglios basales, la organización cerebral conocida como ganglios basales está compuesta por circuitos de centros neuronales conectados entre sí, los cuales envían información de manera continua y recíproca. Hola a todos, me disculpan el ruido de fondo. Soy Cindy Joana Mendoza y hago parte de este grupo para hablarles de un par de patologías de las áreas subcorticales. Listo, continúo. Es el video colaborativo de neuroanatomía funcional y tal como lo dijo mi compañera Lina Mentes, la estructura subcortical está compuesta por 4 núcleos: hipocampo, cerebelo, amígdala y ganglios basales. El hipocampo es donde se desarrollan los procesos cognitivos, siendo esta la estructura principal de la memoria, pero que además tiene 2 funciones, aparte de la memorización. Por un lado, la inhibición de la conducta y por el otro, la orientación espacial. La amígdala es la reguladora de nuestras emociones básicas e instintos de supervivencia, como el miedo y las respuestas conductuales de agresividad, memoria emocional y respuestas del placer. El cerebelo es el encargado de los movimientos corporales y por último los ganglios basales son estas grandes estructuras neuronales ubicadas en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Este pequeño resumen para empezar con nuestras patologías. Vamos a ver una patología del hipocampo, porque sus funciones son de las más importantes para los seres humanos. El hipocampo se ubica, acá lo mostramos en la imagen, en el lóbulo temporal que hace parte del sistema límbico. Se ha demostrado que lesiones severas en esta región producen dificultades en la creación de nuestros nuevos recuerdos y también afecta a los recuerdos creados antes de una lesión, ya que cuando creamos un recuerdo, este queda primero en el hipocampo, pero con el tiempo la información accede a otras regiones de la corteza temporal. Una de las patologías más conocidas es el Alzheimer. Y algunos de sus primeros signos y síntomas de demencia son el deterioro de la memoria, como por ejemplo dificultad para recordar eventos, para concentrarse, planificar o resolver problemas. Confusión con respecto a los lugares o el espacio de tiempo. La persona se siente desubicada todo el tiempo. Problemas de lenguaje, como por ejemplo problemas para encontrar palabras o vocabulario reducido al hablar o escribir. Mal juicio a la toma de decisiones o cambios de humor repentinos, como depresión u otros cambios de comportamiento en la personalidad. La demencia de Alzheimer puede afectar varios aspectos de la vida diaria. Cuando aparecen estas señales de advertencia, es muy importante obtener un diagnóstico rápido y preciso. Acá en esta imagen podemos ver el tamaño de un cerebro sano, el que está punteadito acá, y el tamaño de un cerebro con Alzheimer. Acá están las neuronas que se mueren, una neurona sana. En esta imagen, estoy siendo un poquito más específica, una neurona sana. Como lo ven, el color, la textura,
sus membranas, las conexiones, y esta es una neurona enferma. Aquí se ve el cerebro normal, el Alzheimer leve y el Alzheimer un poquito más avanzado. Listo. Vamos con otra patología y es el síndrome. Bueno, esta patología está situada anatómicamente en la amígdala. Acá vemos la amígdala, es esta partecita. Y nuestra patología se llama el síndrome de Kluver-Bucy. Es un trastorno de la conducta que sucede cuando los lóbulos temporales alteran su función. La amígdala está particularmente implicada en este síndrome. En pacientes esquizofrénicos se ha observado una reducción del volumen amigdalino bilateral en varones y unilateral en mujeres. En pacientes infantes con autismo, la amígdala incrementa su tamaño original. Por eso acá tenemos como unos rayos X de donde está situada la amígdala. ¿Sí? Listo. Y en pacientes con trastornos del estado de ánimo se observa que la parte izquierda de la amígdala pierde mucho volumen. Se puede afirmar que el complejo amigdalino está implicado en numerosos procesos psiquiátricos, tanto por daño estructural de dicho complejo como por un daño funcional. Sin embargo, hacen falta más estudios para delimitar la influencia real del complejo amigdalino en dichos trastornos. Este síndrome fue descubierto por los doctores Heinrich Kluver y Paul Bucy, quienes retiraron los lóbulos temporales de ambos lados en monos rhesus adultos, obviamente, en un intento de determinar su función. Este es el mono rhesus. Y la conducta sexual de estos animales incrementó dramáticamente. Los monos tenían una conducta sexual de masturbaciones, relaciones homosexuales y heterosexuales, o sea, indiscriminadamente, y emocionalmente estos monos se desmotivaron. Sus expresiones faciales fueron nulas, casi que parcas, y las vocalizaciones se hicieron menos expresivas. Tenían menos miedo de las cosas que habían infundido pánico de forma instintiva en su estado natural, como en los humanos o en otras serpientes. Incluso tras ser atacados por una serpiente, seguían aproximándose a ella de buena gana. A este tipo de cambio se le llamó apacibilidad. Este síndrome se caracteriza por tendencias hiperorales, que son gratificaciones orales como la comida, la bebida y el cigarrillo, que siempre están en búsqueda de los placeres que faltaron durante la época oral, que es una etapa que tiene el bebé durante su primer año de vida, y además unos comportamientos dietéticos indiscriminados, bulimia o hiperfagia, que comen objetos que no son apropiados. Son excesos a explorar y a contactar oralmente con objetos incomibles o a olerlos. Otra característica del síndrome de Kluver-Bucy es un afecto embotado. Los pacientes con este tipo de síndrome fueron estudiados por la doctora Nancy Andresan, que ella es una neurocientífica y neuropsiquiatra estadounidense, que sostiene que el afecto embotado se manifiesta a través de los gestos y la mímica, la expresión facial inmutable, la disminución de los movimientos espontáneos, la escasez de ademanes expresivos, disminución del contacto visual y además de inflexiones vocales. Como hablamos de los pacientes mansos anteriormente, pierden el miedo, presentan enojo o ira, incluso ante unas reacciones en pacientes que viven con la placidez característica. Otra característica es la agnosia visual. Es como una incapacidad que tiene alguien para identificar objetos mediante la vista. Es como ser ciego sin serlo. El cerebro recepciona la imagen, pero es incapaz de evocarla de nuevo. Hay como 8 casos en el mundo. Dentro de estos hay una mujer en España y para ella es como ver todo por primera vez. Otro síntoma es la hipermetamorfosis, que es la compulsión de explorar a fondo el ambiente cercano y reaccionar exageradamente a los estímulos visuales. Y otro síntoma es la hipersexualidad, aumento llamativo de la conducta sexual que se puede poner en evidencia en la forma de conversaciones impúdicas y vagos intentos de contacto sexual.
actividad autoerítica enorme aumentada, homo y heterosexual, tal como lo hacían los signos en el experimento. Bueno, además de estos problemas previsibles, los pacientes también pueden experimentar amnesia, demencia o afasia, dependiendo de la extensión de la lesión del lóbulo temporal. Y hasta aquí los trastornos correspondientes a la estructura subcortical. Muchas gracias y una feliz semana para todos.